disfrutar, voy a sintonizar. Bien, amigos de Tu Vox Televisión, pues la verdad es que aquí entra la FIL 2013 con Los Malditos, esta crónica negra desde Puente Grande con Jesús Lemus. Creo que nosotros como colegas, como periodistas, tenemos una función social, una labor social importantísima. Y bueno, si de repente estamos buscando el apoyo de otros lados, Chuy, no va a llegar, ¿eh? Nunca, no, te No. quedas esperando. Te vas a quedar esperándolo siempre. No va a llegar, que es lo peor del caso. Y bueno, me llamó particularmente la atención Los Malditos, este título de este texto, pero sobre todo por la manera en la que haces esta crónica. No es fácil estar privado 3 años de la libertad, pero sobre todo por una injusticia, Chuy. Cuando dices tú, me privan de la libertad por alguna causa, razón o motivo, dices tú, asumo mi responsabilidad como tal, Claro. porque sé que la regué, sé que cometí un error tal y tal, pero nada más por las pulgas y por los piojos de alguien. De alguien. Cuidado. Sí. Yo No se tiene que quedar impune. No. Definitivamente. Yo pienso que no, porque en la medida en que nosotros como sociedad, el periodismo como gremio, dejemos pasar circunstancias o situaciones como esta, nos hacemos inmune y luego vamos a estar acostumbrados a ver a 2 periodistas presos y luego a 3 y luego vamos a llevar el récord. Este presidente metió a 7 periodistas a la cárcel. Y no Sí. solo presos, Chuy. Sí, pero voy a esto, Y voy a no esto, solo que nos presos. va a pasar lo que ya nos acostumbramos a hacer con Felipe Calderón cuando no hablábamos de presos, hablábamos un periodista desaparecido, 2 periodistas desaparecidos, 3 periodistas, y ahí va el conteo. El problema del periodismo en México es que comienzan a hacer cuenteo de todo. Y cuenteo, no tanto conteo. Hacen pinche cuenteo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y luego los periodistas ejecutados. O sea, y nos conformamos con llevar una cifra, una estadística y señalar, México es el país más peligroso para crecer el periodismo. Pero Lo déjate, que hacemos- y aparte las cifras maquilladas, Chuy. Sí. Lo peor del caso, porque ni siquiera son reales. Sí, ¿y qué estamos haciendo nosotros como medio? Nomás llevar el conteo, cayó otro, súmale otra rayita. No, entonces lo que tú bien señalas, pienso debe de tomarse muy en cuenta dentro de los sectores pensantes de la sociedad, en el sentido de que se haga algo, de que la autoridad en turno pues también voltea a ver al periodismo y que vea que hay voces que no pueden ser pues calladas matando a un periodista. No se puede matar la crítica, puedes matar a la persona, a lo mejor por la crítica va a seguir igual. Y en mi caso, a mí me metieron a la cárcel 3 años y 5 días, porque en la cárcel un día es un día. Entonces por eso siempre hago hincapié en que son 3 años y 5 días. Entonces yo estuve preso, privado de la libertad, pero no del pensamiento ni de la imaginación. No digo, la prueba está en que aquí está el resultado. Exactamente. Digo, obviamente, decía don Panchito Cerda, director del desaparecido periódico Tribuna acá en Monterrey, Ujú. que a nosotros en la caballada, porque yo me hice como periodista autodidacta, no de una facultad, de una comunicación, y me decía que las notas había que sacarlas de las piedras, dijo. Tienes que levantar una piedra y buscar una nota, sacar una nota. Claro, es que la nota a veces nos enseñan las facultades, y pienso que es un error también, en las facultades de comunicación, nos enseñan, ve con el encargado del despacho tal y pregúntale qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y va el muchacho cuadradito con ese pensamiento y no tiene más capacidad de observar lo que está en su entorno para poder extraer la nota. Yo estuve preso en esa cárcel de exterminio y aún así te digo, no porque yo sea un chingón, ni mucho menos, simplemente porque me agarré de lo único que sabía hacer, periodismo. Yo hago ejercicio periodístico desde hace más de 22 años, una cosa así. Y cuando llego a la cárcel, yo estaba abandonado en una celda, encuerado, desnudo, no tenía nada. Pero escucho que a un lado de esa celda en la que yo estaba, también vive otro encuerado como yo, y es el mochaorejas. Y entonces yo pienso que cualquier periodista en México daría la mano derecha y parte de la izquierda por estar ahí para platicar con aquel delincuente que está ahí detenido. No las condiciones en las que yo estaba, pero sí haciendo el ejercicio periodístico. Y entonces dije, bueno, ¿y qué me hace falta? Papel tenía, porque me daban 2 pedacitos de papel para el baño, para acentuar la ausencia de mis ropas y de mis zapatos, de todo. Grafito para escribir, tenía una puntita que alguien de adentro me dio un día para que hiciera como buen preso mis cuentas en la pared y mis números y mis narraciones en la pared. Tenía todo.
Entonces, ¿qué era lo que no podía hacer? Entonces yo saqué de la adversidad, quise sacar algo provechoso, y es donde comienzo a llevar como una bitácora de diálogos, porque no son entrevistas, debo aclararte, no son entrevistas porque no cumplen con la formalidad de la entrevista. Tú sabes como periodista que hay una formalidad para una entrevista, entonces no son entrevistas, son diálogos. Y en esa bitácora de diálogos que hago, que escribo en la cárcel, en las madrugadas después de las madrizas que me ponían, y me pongo a escribir con quién platiqué ese día para olvidarme de que estaba en la cárcel y pensando que estaba haciendo un gran reportaje, esos papelitos los doblo, los guardo, y no te digo dónde me los guardo, pero los sacaba en la visita con mi esposa, y en la visita yo iba y se los entregaba, y ella amorosa, diligente y valientemente los tomaba y los ponía en su zapato, porque a la entrada la encueraban a mi mujer, la humillaban, la denigraban, y entonces, pero a la salida ya no, y a la salida sin problema metía el papelito en el zapato y salía, y me fue guardando esos papelitos. Yo era un preso bien portado dentro del área de COC, de Centro de Observación y Clasificación, y en ese periodo me daban como estímulo la posibilidad de escribir 2 cartas por semana, porque eso tiene la cárcel. En la cárcel nada es fortuito, la cárcel está diseñada para quebrantarte, te pegan y te soban para que te siga doliendo, Claro. ¿sí? Si no te acostumbras al golpe ya no te va a doler. Entonces por eso después de las madrizas que me ponían, había veces que me mandaban al psicólogo, al que yo le lloraba y le platicaba y más. Y ahí frente al psicólogo era donde me permitían escribir cartas, y me permitían escribir una carta los martes y otra los jueves. Y allí yo hacía, dentro de mi narración del saludo a la mujer y todo eso, metía unos párrafos: hoy platiqué con fulano, la semana pasada platiqué con sultano, perengano, pasó esto, y llevaba una especie de diario. Y esa información se la entregaba yo al psicólogo que estaba de frente de mí, y que yo, como periodista, igual que tú, tengo una pésima caligrafía, ¿sí? Y eso nos ayudaba, y bueno, y eso a mí me ayudaba. Sí, como un despiste, ¿no? Sí, claro. Genial. Sí, un despiste genial, Claro. que se cansaba el psicólogo de ver, las doblaba, las metía la carta al sobre, le ponía sus sellos, vámonos. Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar. De México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad. Es tiempo de participar, el futuro ya está acá. Mi raza quiero ver bailar y gritar más, 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 más. Tu voz.